Hola mis amigos, hoy les traigo una nueva receta de fajitas o tortillas mexicanas. Si quieres ver la otra receta del canal, por aquí arriba está saliendo la tarjeta, solo tienes que clicar en ella. Esta receta no lleva huevo, es sin lactosa y por supuesto es sin gluten, pero la textura y flexibilidad que tienen es asombrosa. Además, la receta viene con un truco de cocina para que queden súper finas y no se rompan. Así que asegúrate de ver el vídeo hasta el final. Ahora sí, comenzamos. Ok, lo primero que voy a hacer yo aquí es que como no tenía harina de quinoa, lo que voy a hacer es poner la quinoa en una trituradora y triturarla mucho hasta que se haga harina. Así mismo. Si tú no tienes harina de quinoa, pues haces lo mismo porque la necesitamos para la receta. Ahora también, después de triturarla, la pasa por un colador para que quede lo más fino posible. Vamos a comenzar con la masa. 120 gramos de mandioca, tapioca o yuca, como le digas. De almidón, no de harina, almidón. 70 gramos de harina de maíz precocida, la que utilizamos para hacer las arepas. Y 10 gramos de quinoa molida, la que acabamos de moler ahora mismo. Más una cucharadita de sal. Mezclamos todo muy bien y vamos agregando 200 mililitros de agua caliente, poco a poco, como lo ves aquí. ¿Por qué lo agrego poco a poco? Porque voy viendo cómo va quedando la masa. A veces nuestras harinas son más finas, otras veces un poco más gruesas y dependiendo de ello necesita más o menos agua. Entonces 200 mililitros aproximadamente. 2 cucharadas de aceite, el que tengas en casa. Así. Si no estás suscrito al canal, recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de las recetas y los vídeos cada semana. Vamos a dejar reposar un momento mientras preparamos la sartén para cocinar y los demás instrumentos que necesitaremos. Necesitamos un papel para hornear. Importante porque este es el truco que nos ayudará a que queden súper finas y no se nos rompan. Agarramos un poquitito y con la ayuda de papel film también o un plástico. Y la ayuda aquí yo tengo una tapa de hacer tarta, pero cualquier cosa redonda, plana, que tenga suficiente peso nos sirve. Pues hacemos así, presionamos. ¿Por qué esto? Y no lo estiro con rodillo, porque así me aseguro que todos los lados queden parejos, o sea que quede igual, no quede un lado más grueso que otro. Así. Ahora vamos a cocinar. Y aquí está el truco que me lo dio una seguidora, muchísimas gracias. De nuevo. Y cocinamos con el papel. Esto evitará que se nos rompa la tortilla y nos ayudará a que se hagan súper finas. ¿Ves? Tiene que verse así, tiene que hacerse estas burbujas. Cuando se haga, volteamos la tortilla. Esperamos un momentito. Cuestión de segundos, como 50 segundos de un lado, 50 segundos del otro. Volteamos 4 veces. Miren cómo se mueve, ¿van? ¿Ve? Esto quiere decir que por dentro hay aire y está cocinando la tortilla por dentro también. Y ya está casi lista. Ya está lista, miren. Estas tortillas son súper finas y también súper elásticas. ¡Qué delicia! Salen alrededor de 10 tortillas medianas. Miren cómo se dobla. Ahora mira la elasticidad que tiene. Que es fantástico. El sabor y todo súper bien. Lleva un poquito de fibra gracias a la quinoa. Al poquito que le echamos de quinoa. Y está bastante completito. Lo vamos a rellenar con lo que tengamos y con lo que queramos. Yo tenía un guiso aquí, así que le puse un poco de queso, aguacate, el guiso y lo cierro. Y listo, a comer. En la caja de información te dejo la receta escrita. Y algunos consejos que te doy para las tortillas. Espero que les haya gustado. Un beso gigante. Muchísimas gracias por estar allí. Y hasta aquí la receta de hoy. Recuerda, suscríbete si no estás suscrito al canal
y activa la campana para que te lleguen las notificaciones cada semana. Déjame un comentario, quiero saber tu opinión sobre la receta y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo gigante, espero que estén bien